Buenas noches, soy el cronista. Bienvenidos a este archivo sonoro, un registro de las experiencias que ocurren en la encrucijada entre la vida y la muerte. Las historias de esta noche provienen de los hospitales, lugares que son, por su propia naturaleza, teatros de la condición humana en su estado más vulnerable. Y los testigos principales de ese drama perpetuo son los enfermeros y las enfermeras. Son la primera cara que vemos al nacer y a menudo la última que vemos al partir. Son los guardianes de los pasillos silenciosos durante las largas guardias nocturnas. En su labor, la ciencia y la compasión son sus herramientas. Pero hay situaciones, hay pacientes y hay habitaciones que desafían cualquier diagnóstico. Cuando la lógica médica se agota, cuando el sufrimiento de un lugar se impregna en las paredes y cuando la línea entre la vida y la muerte se vuelve un velo traslúcido, son ellos, los enfermeros, quienes se quedan a solas con lo inexplicable. Lo que escucharán a continuación son sus testimonios. Crónicas de turnos nocturnos, donde la fiebre no era la única presencia en la habitación y donde el llamado de un paciente a veces provenía de una cama que llevaba años vacía. Este testimonio nos fue enviado por una mujer llamada Gabriela, quien desea compartir la historia que definió su primer año como enfermera en el turno de noche de un antiguo hospital público en la Ciudad de México. Es una historia no de terror violento, sino de un horror mucho más íntimo y desolador, el de la soledad que trasciende la muerte. Gabriela, recién graduada y llena de un idealismo a prueba de todo, fue asignada al pabellón de medicina interna. Era un ala del hospital que parecía un museo del siglo pasado, pisos de granito gastados, techos altos y un eco constante de quejidos y toses. Su trabajo era un torbellino de medicaciones, monitoreo de signos vitales y, sobre todo, una lucha constante contra el agotamiento. Desde su primera noche, notó una extraña costumbre entre las enfermeras más veteranas. Había una cama en el pabellón, la número 8, que siempre se mantenía vacía. Estaba hecha con una pulcritud impecable, pero nunca se le asignaba un paciente, incluso cuando el resto de las camas estaban ocupadas. En su tercera noche, cerca de las 2 de la madrugada, ocurrió. La luz sobre la puerta de la habitación de la cama 8 se encendió, y el timbre de llamado sonó en la estación de enfermería, un sonido agudo que rompió la quietud de la noche. Gabriela, por instinto, se levantó para acudir. Pero la jefa de enfermeras, una mujer severa llamada Matilde, la detuvo con un gesto. «Déjalo sonar», le dijo en voz baja. «Ya se va a callar». Gabriela, confundida, obedeció. El timbre sonó 3 veces más y luego se detuvo. «¿Es un fallo eléctrico?», preguntó. Matilde negó con la cabeza. «No es un fallo, es don Guillermo, y no le gusta que le contesten». La historia, que Matilde le contó a regañadientes, era una leyenda del pabellón. Don Guillermo había sido un anciano que ocupó la cama 8 durante casi un año. No tenía familia, nadie lo visitaba nunca. Era un hombre amable pero sumido en una profunda soledad. Murió una noche, en silencio, mientras dormía, y desde entonces su espíritu, o el eco de su soledad, se había quedado. Cada 2 o 3 noches, el timbre de la cama 8 sonaba. Los enfermeros más antiguos habían aprendido la regla no escrita: ignorarlo. «No es malo», explicó Matilde. «Solo está solo. Pero si le contestas, si vas a su cama, se te pega. Y no te lo quitas de encima». Gabriela, una mujer de ciencia, tomó la historia como una superstición, un cuento para lidiar con el estrés y las fallas de un equipo viejo. Pero el timbre seguía sonando, noche tras noche, y ella comenzó a notar otras cosas.
A veces, al pasar frente a la habitación vacía, sentía un frío inexplicable. Otras, veía por el rabillo del ojo que las sábanas de la cama 8 estaban ligeramente desacomodadas, como si alguien acabara de levantarse. Una noche particularmente dura, el pabellón estaba lleno de sufrimiento. Un paciente había muerto y la tristeza impregnaba el aire. Cerca de las 4 de la mañana, el timbre de la cama 8 sonó, pero esta vez no fue el sonido agudo y mecánico. Fue un sonido débil, entrecortado, casi como un sollozo. Gabriela sintió una oleada de compasión que superó su miedo y su escepticismo. No podía soportar la idea de esa alma en pena, llamando en la oscuridad sin que nadie le respondiera. Desobedeciendo la regla de Matilde, se dirigió a la habitación vacía. Entró. El frío era intenso. La habitación estaba en penumbra. Se acercó a la cama 8. «Don Guillermo», susurró al aire, «no estás solo, yo estoy aquí». Por un instante no pasó nada, pero luego sintió una mano helada que se posaba suavemente sobre su hombro. No hubo una aparición, no hubo un grito, solo el contacto gélido y una profunda, abrumadora sensación de gratitud y tristeza que la inundó por completo, casi haciéndola llorar. La sensación duró unos segundos y luego desapareció. El frío de la habitación se disipó. Gabriela sintió que había hecho lo correcto. Había ofrecido un momento de consuelo a un alma perdida. Se equivocaba. A partir de esa noche, la presencia de don Guillermo ya no se limitó a la cama 8. Gabriela comenzó a sentirla a su lado constantemente. Sentía su presencia fría detrás de ella mientras preparaba los medicamentos. Sentía su aliento helado en la nuca cuando se inclinaba sobre un paciente. Y la tristeza, la profunda melancolía del anciano, comenzó a filtrarse en ella. Se sentía agotada, no físicamente, sino espiritualmente. Una pesadez constante se instaló en su alma. Su habitual optimismo se desvaneció, reemplazado por una apatía y una tristeza que no podía explicar. En casa, se pasaba las horas en silencio, con la mirada perdida. Sus amigos y su familia se preocuparon. «Estás deprimida», le decían. Pero no era depresión, era la soledad de otro, una soledad que la estaba devorando. El punto culminante ocurrió un mes después. Estaba en su apartamento intentando dormir. La sensación de la presencia fría a su lado era más fuerte que nunca. Y entonces escuchó su voz, un susurro justo en su oído, la voz de un anciano, débil y quebrada. «Gracias», dijo la voz. «Gracias por quedarte conmigo. Ahora, nunca me iré». El terror finalmente la quebró. A la mañana siguiente fue a ver a Matilde y le confesó entre lágrimas lo que había hecho y lo que le estaba pasando. La jefa de enfermeras la miró, no con ira, sino con una profunda lástima. «Te lo advertí, niña», le dijo. «Hay soledades que son contagiosas, y te has contagiado». Matilde la llevó con una curandera, una mujer que las propias enfermeras del hospital consultaban en secreto. La curandera le realizó una serie de limpias con hierbas, huevos y rezos. El proceso fue largo y agotador. Durante una de las sesiones, la curandera le dijo a Gabriela: «Tienes que dejarlo ir, no lo puedes salvar, tienes que ordenarle que se vaya a la luz, tienes que ser más fuerte que su pena». Esa noche, Gabriela, en su habitación, se armó de valor. Sintió la presencia fría a su lado y con toda la fuerza de su voluntad habló en voz alta: «Don Guillermo, le agradezco su compañía, pero usted ya no pertenece a este lugar. Su tiempo aquí ha terminado. Váyase en paz, váyase a la luz. Ya no lo necesito y usted ya no me necesita a mí». Sintió cómo la presencia se resistía. El frío se intensificó,
pero Gabriela repitió las palabras una y otra vez, como un mantra. Finalmente, sintió como el frío se retiraba lentamente y la sensación de tristeza abrumadora comenzó a disiparse, dejando tras de sí un vacío limpio. Gabriela pidió su cambio al turno de día. Nunca más volvió a trabajar de noche. La cama 8 siguió vacía y su timbre, ocasionalmente, siguió sonando. Pero ella nunca volvió a acercarse. Había aprendido, de la manera más dura, que en un hospital, a veces la labor de una enfermera no es curar todas las heridas, sino reconocer cuáles son las que ya no pertenecen al mundo de los vivos. Hay presencias que, nacidas de la soledad, buscan la compañía de los vivos, pero hay otras, mucho más antiguas y ambiguas, cuya intervención en nuestro mundo desafía nuestra concepción de los milagros. La siguiente crónica, relatada por una enfermera veterana de un hospital de especialidades, trata sobre un sanador espectral y el terrible equilibrio que su caridad exigía. Conocí a la autora de esta historia, la enfermera Ofelia, en un congreso médico. Era la jefa de enfermeras de la unidad de quemados de un gran hospital en Monterrey, una mujer que había visto más sufrimiento del que la mayoría de nosotros podríamos imaginar. Una noche me contó la leyenda de su unidad, una historia que el personal de más antigüedad se transmitía en susurros y que vivía en un delicado equilibrio entre la fe y el horror. La leyenda de El Hermano. La unidad de quemados, me explicó Ofelia, es un lugar de un dolor casi inimaginable. Los pacientes luchan no solo contra las heridas físicas, sino contra un sufrimiento constante que pone a prueba los límites del espíritu humano. En ese ambiente de agonía, a veces ocurrían milagros. Pacientes que estaban al borde de la muerte, con infecciones incontrolables y un pronóstico nulo, de repente, de la noche a la mañana, comenzaban a mejorar. Su dolor disminuía inexplicablemente, sus heridas comenzaban a sanar a un ritmo que desafiaba la ciencia médica y sus cuerpos, contra todo pronóstico, se recuperaban. Los médicos, pragmáticos, lo atribuían a la fortaleza del paciente o a la respuesta tardía a un tratamiento. Pero las enfermeras más viejas sabían la verdad. Eran las curaciones del hermano. El hermano, según la leyenda del hospital, era el espíritu de un monje franciscano del siglo XVIII, un herbolario y sanador que había cuidado de los enfermos en un hospicio construido sobre el mismo terreno donde ahora se levantaba el hospital. Se decía que su espíritu, atado al lugar por su vocación de servicio, seguía velando por los más desahuciados. Su presencia no era aterradora. Se manifestaba de formas sutiles, un leve olor a incienso y a hierbas medicinales en la habitación de un paciente. Una sensación de paz inexplicable que calmaba al enfermo más agitado. O a veces, las enfermeras, al entrar en una habitación, sentían un frío repentino, pero no un frío de miedo, sino un frío limpio, casi quirúrgico. Cuando esto sucedía, sabían que el hermano estaba trabajando. Durante años, la presencia del hermano fue vista como una bendición secreta, un aliado invisible en su lucha contra la muerte. Hasta que una enfermera, una mujer muy observadora, notó un patrón terrible. Se dio cuenta de que, cada vez que ocurría una de estas curaciones milagrosas, otro paciente en la misma unidad, uno que hasta entonces había estado estable o en franca recuperación, sufría una recaída súbita y moría. No había conexión médica entre los casos. Simplemente, por cada vida que se salvaba de forma inexplicable, otra se perdía de la misma manera. La terrible verdad se hizo evidente para el personal más antiguo. El hermano no creaba la vida, la transfería. Para sanar a un paciente, tomaba la energía vital,
la fuerza de otro. No era un acto de malicia, era un acto de equilibrio. El espíritu, en su afán por curar, aplicaba una especie de triaje sobrenatural, sacrificando a un alma para salvar a otra que consideraba más necesitada. El conocimiento de este secreto convirtió el trabajo de las enfermeras en una carga moral insoportable. Cuando detectaban las señales de la presencia del hermano en la habitación de un paciente, se enfrentaban a un dilema terrible. ¿Intervenían? Intentaban ahuyentar al espíritu con ruido o actividad, sabiendo que podrían estar condenando al paciente que estaba siendo sanado. ¿O no hacían nada, convirtiéndose en cómplices silenciosas del sacrificio del otro paciente? La historia central que Ofelia me contó fue la que la hizo pedir su cambio de unidad. Una noche, ingresaron 2 niños, ambos de unos 8 años, con quemaduras severas por un incendio en su casa. Los 2 estaban en estado crítico, con un pronóstico muy reservado. Estaban en habitaciones contiguas. Esa noche, la unidad estaba en silencio. Ofelia estaba en la estación de enfermería cuando percibió el inconfundible olor a incienso. Supo que el hermano estaba allí y supo que había elegido a uno de los 2 niños. Con el corazón en un puño, se acercó al pasillo. El olor era más fuerte entre las 2 habitaciones de los pequeños. Tenía que tomar una decisión. ¿A qué puerta se acercaba? ¿Qué habitación protegería y cuál ofrecería? Era una elección imposible. Decidió entrar en la habitación del primer niño, un pequeño llamado Luis. Al abrir la puerta, el olor a incienso la golpeó. La habitación estaba fría. El niño, que había estado agitado y con dolor, dormía profundamente, con una expresión de paz. Ofelia supo que el hermano estaba allí, trabajando. Se quedó paralizada. Si hacía ruido, si encendía la luz, quizás interrumpiría la curación y Luis moriría. Si no hacía nada, el otro niño, Mateo, podría ser el pago. En ese momento, el monitor cardíaco de la habitación de al lado, la de Mateo, comenzó a sonar, una alarma aguda que indicaba un paro cardíaco. Ofelia corrió a la habitación de Mateo. El niño estaba en su cama, su pequeño cuerpo convulsionando. El equipo de reanimación llegó. Lucharon durante casi media hora, pero no pudieron salvarlo. Mateo murió. Cuando Ofelia, destrozada, regresó a la habitación de Luis, el frío y el olor a incienso habían desaparecido. El niño seguía durmiendo plácidamente. A la mañana siguiente, sus signos vitales habían mejorado de forma espectacular. En las semanas siguientes, se recuperó por completo, una curación que los médicos calificaron de milagrosa. Ofelia nunca le contó a nadie lo que pasó esa noche, pero no pudo soportar la carga. Había sido testigo e indirectamente partícipe de un sacrificio. El hermano había sanado a un niño, pero para hacerlo, había tomado la vida de otro. Ofelia concluyó su relato con una pregunta que la ha atormentado durante años. ¿Es un milagro si exige un precio tan alto? ¿Es un acto de fe confiar en un sanador que, para dar vida, necesita la muerte? No lo sé. Solo sé que en esa unidad, a veces, la oración más desesperada no es por una curación, sino para que el hermano no te escuche. Hay espíritus que, en su afán por ayudar, aplican una lógica que escapa a nuestra moral. Pero hay otros que no buscan sanar ni interactuar. Son simplemente ecos, grabaciones de un momento de extrema emoción que se repiten en un bucle eterno. La siguiente investigación trata sobre uno de los fantasmas más famosos del folclore hospitalario mexicano. La leyenda de la planchada es, quizás, la historia de fantasmas más extendida en los hospitales de México. Casi cada hospital antiguo tiene su propia versión.
La historia varía en los detalles, pero la esencia es la misma. La aparición de una enfermera de aspecto antiguo, con un uniforme impecablemente blanco y almidonado, que atiende a los enfermos durante la noche. Mi investigación sobre esta leyenda me llevó a la fuente original, al lugar donde la mayoría de los folcloristas coinciden en que nació la historia: el antiguo Hospital Juárez de la Ciudad de México. Mi objetivo no era probar o desmentir la leyenda, sino entender su origen y la persistencia de su arquetipo. La versión más popular identifica a La Planchada con una enfermera llamada Eulalia que trabajó en el hospital a principios del siglo XX. Se dice que era una mujer hermosa pero fría, obsesionada con la pulcritud de su uniforme. Se enamoró de un joven médico que la traicionó y ella, con el corazón roto, descuidó a uno de sus pacientes, quien murió. Consumida por la culpa, Eulalia continuó trabajando hasta su propia muerte, y su espíritu, en penitencia, sigue cuidando de los enfermos que sus colegas descuidan. Es una historia trágica y romántica, pero al hablar con el personal más antiguo del hospital, con enfermeras y médicos ya jubilados, encontré una versión mucho más extraña y menos personal de los hechos. Descubrí que los reportes de apariciones no se limitaban a una sola figura. Algunos hablaban de una enfermera alta, otros de una baja. Algunos decían que era joven, otros que era una anciana. Lo único en lo que todos coincidían era en el uniforme, siempre impecable, siempre perfectamente almidonado, planchado, y en su comportamiento, la aparición nunca hablaba, simplemente llegaba a la cama de un paciente que estaba sufriendo, le ajustaba las sábanas, le tomaba la temperatura o le administraba un medicamento que no existía, y el paciente sentía un alivio inmediato. Luego, la figura se iba tan silenciosamente como había llegado. Entrevisté a un historiador médico que había estudiado los archivos del Hospital Juárez. Él me ofreció una teoría fascinante. Me explicó que el hospital, durante sus casi 150 años de historia, ha sido el escenario de incontables momentos de extrema emoción, tanto de sufrimiento como de alivio, y que la figura de la enfermera es el arquetipo central de ese lugar. La enfermera es el símbolo del cuidado, del consuelo, de la sanación. Su teoría, que se alinea con ciertos conceptos de la parapsicología, es que la planchada no es el fantasma de una persona, no es el espíritu de Eulalia ni de ninguna otra enfermera. Es lo que se conoce como una grabación psíquica o un pensamiento forma. Según esta teoría, un lugar puede quedar tan impregnado de una emoción o una idea repetida a lo largo del tiempo, que esta energía adquiere una forma y una conciencia rudimentaria. El Hospital Juárez, durante más de un siglo, ha sido un concentrador de la necesidad de cuidado de miles de pacientes. El deseo colectivo, la súplica por una enfermera que venga a aliviar el dolor, ha sido tan intenso y tan constante que, literalmente, ha creado una. La planchada sería, entonces, la manifestación de la voluntad colectiva de los enfermos, un fantasma a la medida, una entidad creada por la propia necesidad. No tiene una historia personal porque no es una persona, no habla porque es una idea, no un individuo. Su uniforme está impecable porque representa el ideal del cuidado, la imagen perfecta de la sanación. Esta teoría explicaba por qué aparecía en tantos hospitales. No era el mismo fantasma viajando, era el mismo fenómeno manifestándose en diferentes lugares con características similares. Un concentrador de sufrimiento y esperanza. El testimonio más impactante que recogí fue el de un paciente, un hombre que estuvo internado en el Juárez en los años 80 por una peritonitis.
Una noche, el dolor era insoportable. Apretó el timbre de llamado, pero ninguna enfermera acudió. Desesperado comenzó a rezar, a pedir con todas sus fuerzas que alguien viniera a ayudarlo. Y entonces ella apareció. Una enfermera, con un uniforme blanco y almidonado, entró en su habitación. No dijo nada, le sonrió con una amabilidad infinita, le puso una mano fría en la frente y el dolor cesó por completo. Luego, le ofreció una pastilla blanca que sacó de un bolsillo. Él la tomó y se durmió profundamente. A la mañana siguiente, se sentía completamente recuperado. Cuando la enfermera del turno de día vino a revisarlo, él le agradeció la ayuda de su colega nocturna. La enfermera lo miró extrañada. «Anoche solo estábamos 2 enfermeras en todo el piso», le dijo, «y ninguna de nosotras entró a su habitación». El hombre insistió. Describió a la enfermera, su uniforme, su sonrisa. La enfermera de día suspiró. «Ah», dijo con una mezcla de resignación y familiaridad. «A usted lo visitó la planchada. Siéntase afortunado. Solo se le aparece a los que de verdad lo necesitan». Esta historia refuerza la teoría del historiador. La planchada no apareció por casualidad. Apareció en respuesta a una necesidad desesperada. Fue, literalmente, una oración contestada. Así, la leyenda de la planchada se transforma. Deja de ser la historia de un fantasma trágico para convertirse en un fenómeno mucho más profundo y misterioso. La prueba de que, a veces, la energía de la fe y la desesperación humanas es tan poderosa que puede crear sus propios ángeles guardianes, vestidos con un uniforme impecablemente blanco y almidonado. Los hospitales son umbrales, lugares donde la vida y la muerte danzan en un delicado equilibrio, y los enfermeros son los guardianes de esa danza. Las historias de esta noche nos han mostrado que su labor a menudo trasciende lo físico, enfrentándose a soledades contagiosas, a milagros de un costo terrible y a leyendas que nacen de la propia necesidad humana. Nuestro turno por hoy ha terminado. Si usted, como profesional de la salud o como paciente, ha sido testigo de un suceso que la ciencia no puede explicar, le invito a compartir su testimonio en el correo de historias o bien, si lo prefieres, en los comentarios. Cada historia es una luz en los largos y oscuros pasillos de lo inexplicable. Suscríbase y active las notificaciones para nuestra próxima guardia. Hasta entonces, que sus noches sean tranquilas y que si alguna vez escuchan el llamado de un timbre en un cuarto vacío, tengan la sabiduría para saber si deben contestar.